¿Qué tal están todos? Pues hoy vamos a tener un programa en donde tenemos de invitado a Juan José Golcher, pero le voy a hacer su introducción correspondiente porque es un politólogo que merece la pena entrevistarle. Juan José Golcher Vides tiene grado en Ciencias Políticas, curso de Economía para América Latina en Santiago de Chile, Course in Political and Social Management de la Escuela Interamericana de Altos Estudios en Política, Miami, Florida, curso de Política Comparada, Universidad de Salamanca, España, y no solamente es un experto en el análisis político, sino que tiene una fascinación por las artes culinarias. Al igual que Emil Klein, ha practicado la meditación, le gusta leer sobre el budismo y de manera general cree que la vida es una oportunidad para ayudar a otras personas, al igual que desarrollarse a través del trabajo, los buenos hábitos, las buenas prácticas sociales y el pensamiento consciente. Cree fervientemente en que todos estamos conectados, por lo que entendernos y cooperar debe ser el camino. ¿Qué tal estás, Juan José Golcher? Bienvenido al programa. Un gusto, Emil Klein. Es un gusto poder estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. También quiero mandarle un saludo desde Hanoi, Vietnam, a todos los salvadoreños que nos ven en España, que nos ven en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, y a todas las personas de distintas nacionalidades que yo sé que ven tu programa. Es un gusto poder estar con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, bueno, y pues vamos a pasar a lo primero. Okay. El Salvador, pues, ha pasado por diferentes fases. Hemos sufrido por 30 años distintos partidos. Hemos tenido partidos políticos que han gobernado y pues la mayoría de las personas creyeron que era algo bueno. Muchas personas sufrieron, hubo un gran cambio en esos 30 años. Se desarrolló un fenómeno llamado maras. Pero no solamente nos vamos a enfocar en lo malo del pasado, sino que queremos también ver cuáles han sido las cosas buenas que han pasado en estos últimos años, porque todo lo que no se pudo hacer en 30 años del pasado se ha logrado en pocos años. Estamos hablando de 4 años con el presidente Bukele. Entonces, ¿cuáles son algunos de los logros más destacados del gobierno de Nayib Bukele, como la implementación del Plan Control Territorial para reducir la violencia, mejoras en infraestructura, avances en el sistema educativo, etcétera? ¿Qué me dice don Juan José? A ver, yo creo que el cambio en estos últimos 4 años de gobierno del presidente Nayib Bukele se ha visto bastante marcado. Y es que cabe resaltar que durante su periodo presidencial se ha desmontado la estructura del sistema partidocrático, o como le podríamos llamar fácilmente, la dictadura partidaria en El Salvador. Eso es uno. Entonces, eso pues obviamente al colapsar ese sistema viene una transformación de todo el sistema institucional, o más bien de la institucionalidad del país, ¿verdad? Por ende, el sistema democrático también se está transformando. Ahora, ha cambiado mucho la manera de hacer política exterior del partido, del gobierno. Sí. Porque la política exterior a la cual tanto los partidos tradicionales como también los otros partidos políticos como el PCN, como el PRUD, e incluso la Junta Revolucionaria de Gobierno, y todas las otras juntas, la Junta Cívica Militar y todas las otras juntas de militares, lo que manejaron fue una política exterior dentro del contexto de la Guerra Fría, y una política exterior de ser un satélite, de ser un gobierno con un país satélite de Estados Unidos. En otras palabras, para mantener la armonía, lo que se hizo fue entrar en sintonía del juego geopolítico hemisférico
Sí. de la gran potencia del norte, ¿verdad? Y lo que vemos hoy con Nayib Bukele es que eso, si bien hay un gran interés por parte del gobierno por tener una buena relación con Estados Unidos, pero hoy el gobierno, a mi parecer, ha entendido claramente que el orden unipolar está falleciendo, ¿verdad? Y se está creando un nuevo orden multipolar, en donde ya tendríamos prácticamente 4 polos. Estamos hablando de Estados Unidos, Sí. estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando de la Unión Ruso-China y estamos hablando de países asiáticos comandados por la India. Por lo tanto, lo que nosotros tendríamos acá es un nuevo orden que ofrece muchísimas más oportunidades de abrir relaciones diplomáticas a los países latinoamericanos, y El Salvador está empezando a ser uno de los pioneros en este nuevo orden, ¿verdad? Entonces, ahora también vamos a entender que otra situación que se ha desmontado es el pensamiento ideológico tradicional. Es decir, que si nosotros escudriñamos hondamente en la creación del movimiento Nuevas Ideas antes de ser un partido político y el pensamiento con el cual llega el presidente Nayib Bukele al poder, vamos a entender que lo apoyan gente tanto de la derecha como de la izquierda. Entonces vemos en Nuevas Ideas una gran amalgama de gente con el pensamiento de izquierda, con el pensamiento de derecha, pero al mismo tiempo con ninguno de los dos. Uh-huh. Por lo tanto, lo que veremos es que se ha instaurado un nuevo pensamiento pragmático, ¿verdad? Un nuevo pensamiento pragmático. Para quienes no saben qué es pragmático, llamémoslo práctico. Sí. ¿Verdad? Entonces, que es el que empieza a regir poco a poco el pensamiento de la gente. Sí. En otras palabras, se está superando ese lastre ideológico, herencia de la Guerra Fría. Esto si lo queremos hablar en el tema político, Sí. ¿verdad? Ahora, si queremos enumerar ciertos cambios o ciertas políticas públicas que podríamos llamar logros, a la cabeza está la seguridad con el Plan Control Territorial. Es que ahí no hay vuelta de hoja. Sí. Y eso nos hace a nosotros comprender que era más una situación de voluntad política, por lo cual no se solucionaba el problema de las pandillas. ¿Qué nos ha enseñado a todos los salvadoreños sin necesidad de que alguien sea profesional o analista político, politólogo, abogado o lo que sea? Nos ha enseñado que la partidocracia estaba sostenida por la corrupción, estaba sostenida en gran parte por los familiares de las pandillas y las mismas pandillas, que ya conocemos los casos, ¿verdad? Entonces el tema de la seguridad no se podía solucionar. O sea, los políticos tradicionales no podían parar la cosecha de su propio alimento, porque si no se iban a morir, ¿verdad? Yo siento Entonces, fíjate que yo siento, perdón, siento que los partidos políticos hasta cierto punto fueron como bueno, lo voy a poner como una mafia, aunque en verdad en términos salvadoreños habría sido como una mara. O sea, eso es para mí, en mi punto de vista, pero me gustaría saber esto que te estoy diciendo, porque imagínate que si vos no pertenecías a ese grupo político, no te podían dar trabajo o no tenías beneficios. Y otra cosa que me parece interesante es que no sé si puedes ahondar un poco más en eso de dictadura partidaria, porque creo que las personas, a mí me gusta dar un poco de educación aquí a la gente. Claro que sí. Claro que y creo que tú eres el mejor para explicar esto, de dictadura partidaria. Sí, cuando yo hago referencia a la dictadura partidaria, no estoy hablando de un partido dominante, sino que estoy hablando de
de un sistema partidario que es el que dominaba la vida política del país. En otras palabras, para que lo entendamos fácil, una burbuja inexpugnable en la cual para poder entrar solo se entraba de dos maneras, o porque se pertenecía a un partido político y se era sobresaliente porque se tenía un padrino fuerte, ¿verdad? Y número dos, porque se era un tecnócrata que era necesitado por uno de los partidos políticos. Entonces, estas eran pseudoélites que hacían el trabajo operativo para las élites gobernantes, que eran las que verdaderamente decidían. Es decir, se tenía un reinado tras el telón o tras bambalinas, y se tenía a todo el ejército y a los generales en la Asamblea Legislativa, que eran los que hacían el trabajo de cara y eran los que daban la cara política para la población, ¿verdad? Okay. Y así también dentro de los partidos políticos, los cargos de dirigencia de los partidos políticos que representaban cuotas de poder menor, pero que era al final de cuentas la gente que daba la cara en el territorio funcionaba de manera igual. Lo que decía el financista, que se convertía en el dueño temporal del partido, bajaba hacia la dirección del partido, de la dirección del partido salía para los funcionarios públicos, gobernando en el momento, y de ahí seguía hacia abajo, hacia las estructuras departamentales, hacia las estructuras municipales, y de ahí en conjunto con las estructuras de promoción de los partidos políticos. Así era como se hacía un trabajo territorial a beneficio de lo que la cabeza, de lo que el financista quería. Sí. Entonces, eso era una estructura inexpugnable, y así como tú decías, una mafia, es correcto, funcionaba en cierta medida como una mafia. Y yo entendí eso porque a mí no me gusta hablar mucho de mi pasado político porque no me enorgullece, pero mi primera escuela política fue Arena, porque era lo mejor que una persona con un pensamiento anticomunista como yo tenía en el momento. Exacto, es que todos venimos de algo así. O sea, hay muchos que dicen, yo me decantaba un poco más por el centro derecha, ya sea por el PDC, o estaba con Arena, o luego vinieron otros partidos que estaban alrededor, que eran el CD. Hubo miles, porque hubo AP, bueno, infinidad, ¿verdad? Pero sí, yo concuerdo con eso, que no me gustaba en sí la palabra socialismo, porque siento que, bueno, tienen otros pensamientos, o sea, es otra forma de pensar que no concuerda con mi manera de pensar, ¿sí? A mí me desconectaron en un evento. Yo era el director de control y campaña de la Asamblea Departamental Conjunta. Yo manejaba el plan de campaña político, no campaña electoral, sino campaña político. Entonces, a mí me desconectaron el micrófono en un evento a nivel nacional, y me desconectaron el micrófono porque yo osé decir que lo que Arena tenía que convertirse en un futuro para sobrevivir era en una derecha social. ¿Cómo? Vino que me lo desconectaron, y a mí me castigaron prácticamente, quitándome el cargo, degradándome el cargo. Y ese fue uno de los motivos donde yo entendí que en Arena no se podía hacer una política sana, porque uno como dirigente, uno no podía pensar por uno mismo, uno no podía tener un pensamiento distinto a los otros, porque si no, uno era tachado de traidor, o muchas veces el que piensa mucho no es conveniente, porque lo que necesitan las cúpulas de los partidos son seguidores, no personas pensantes. A las personas pensantes las ponen como tecnócratas en los cargos de gobierno para hacerle el trabajo a la cúpula del partido a petición de las élites.
pues así era como funcionaba, Sí, ¿verdad? Pues esa es la dictadura partidaria o la partidocracia de la cual yo hablo, sí, ¿verdad? muy bien, excelente. Y Así fíjate es. que vamos a salirnos un poco del protocolo, de la agenda que tenía, Ok. porque, o sea, hablando de esto, de no tener el derecho de pensar distinto, Ajá. fíjate que en estos días ha estado pasando algo muy interesante. Yo no sé si te has dado cuenta en redes sociales, este pleito entre Alejandro Mason y el diputado Eric García. Del Partido Nuevas Ideas, claro que sí, Sí. claro que sí. Entonces, hay muchas personas, mira, yo voy a tener una entrevista con Alejandro Mason mañana. Ajá. Sí. Y bueno, esto lo estuvimos hablando desde antes que esto explotara. Yo nada más vi un tweet y yo dije, o sea, me voy a comunicar con él y le voy a decir que lo voy a entrevistar porque veo que nadie está haciendo caso de lo que está haciendo él. O sea, Claro. el problema y el riesgo que corremos ahora es que tenemos un partido político favorito y está pasando lo que sucedió con Arena a finales de los 80, que es el favorito y nadie me lo puede tocar y no importa lo que esté pasando tras bambalinas, yo lo voy a defender a capa y espada y no es así la cosa. Tuvimos que haber aprendido algo del pasado. Y eso se está repitiendo ahora. Y ahora que Alejandro Mason está señalando ciertas cosas, porque no solamente ha sido Eric García, sino que han sido otros diputados. Ajá. ¡Wow! La gente está reaccionando y reaccionando de una manera agresiva, la verdad. ¿Qué me tienes que decir? Algo que tengas que decir acerca de este caso. No sé si has leído sobre. A mí en lo personal no me preocupa en lo mínimo lo que está sucediendo. Y simple y sencillamente, porque yo comprendo claramente que el Partido Nuevas Ideas está conformado por gente de derecha, gente de izquierda, gente de centro, los Sí. cuales algunos siguen manteniendo su pensamiento y no pueden verse ni pintados con otros, con los contrarios. Otros flexibilizaron su pensamiento y otros lo han perdido. Entonces, una amalgama, una ensalada medio cortada que ha funcionado por el liderazgo de imagen del presidente Bukele, a pesar de que él no es el máximo dirigente del partido, sino que es Javi Sabla. No conozco mucho sobre la gestión de Javi Sabla, pero yo creo que, Xavi Sabla, perdón, pero yo creo que él tiene muy claro que manejar un partido como Nuevas Ideas, en el cual existen ideologías antagónicas y al mismo tiempo no existe ninguna. Entonces, yo creo que él tiene muy claro que hay algunas cuestiones que se deben hacer y otras cuestiones que no se deben hacer, especialmente en un contexto preelectoral en donde tenemos a una oposición irresponsable que utiliza cualquier falla gubernamental o del partido de gobierno para acusarlo y maximizarlo. Sí. Y ayer yo hablaba precisamente sobre el complejo, sobre este complejo que a veces se crean en la relación entre un narcisista y un masoquista, ¿verdad? Así es como funciona la oposición. Qué interesante ese ejemplo. Dinos por qué sería eso. Un narcisista con un masoquista. El narcisista, según la psicología, el narcisista se nutre de los halagos y del apoyo emocional del masoquista. Entonces, tenemos a partidos políticos que se volvieron narcisistas porque la población no dejaba de votar por ellos. Sí. Entonces, cualquier cosa que hicieran, porque la población votaba por ellos, cualquier cosa que hicieran pensaban que era lo correcto. Y ahora que nosotros vemos que han perdido tanta popularidad, ellos quieren seguir actuando igual, han modificado su retórica un poco, pero no han abandonado el narcisismo. No se han dado cuenta que la población salvadoreña en su gran mayoría ya desaplicó lo que en psicología conocemos como el contacto cero.
Ok, ¿verdad? ok. Y ahí es donde yo decía en uno de mis videos que publiqué ayer, cuando iba de camino para Juez City en el aeropuerto, Sí, eh, que vemos que precisamente por ese cambio de retórica, entonces nosotros vemos ya como funcionarios y como líderes de los partidos de la oposición, por lo menos lo vemos mucho en Arena y el FMLN, están tratando de sostener una retórica que ya verdaderamente ya no moviliza masas. Y rápidamente la gente se da cuenta de sus mentiras. sí, Y eso quiere decir que ellos tratan de aparentar un super yo, pero que ese conflicto existente entre el yo y el ello los hace a ellos cometer lo que en psicología se llama los deslices freudianos, que se dice la verdad sin querer decirla. Se están cometiendo muchísimos errores, sí, ¿verdad? sí. Así es. Eso pasó hace poco con este caso de un periodista, creo que se llama Víctor Barahona, que Ajá, él fue apresado hace un año. Y correcto. fíjate que sin querer, Paolo Luers le hace una carta, pero a la vez el señor, yo no sé si será porque es extranjero y como que no, acordate que uno cuando piensa en otro idioma, como que no piensa muy bien. No estoy diciendo que el señor no sea inteligente ni nada, sino que simplemente ha de haber sido, ha de haber sido algo del idioma. Pero Claro. en esa carta que le hizo, lo terminó como pisoteando más a Víctor Barahona porque, en pocas palabras, dijo como que era un palabrero y que él controlaba esa zona. Entonces, Desliz freudiano. exacto. Por ayudarlo lo terminó de hundir. Sí, cabal, cabal. Bueno, Sí. pero ahora, como analista. Regresando al tema, tal Sí, sí, vez sí, sí. quiero dar un highlight muy importante. Okay. Y esto no es una sugerencia. Yo sé que la dirigencia del partido sabe lo que hace y el gobierno sabe lo que hace, ¿verdad? Y que ellos tienen muy claro lo que está sucediendo. Pero debemos de entender que el tema de nuevas ideas se puede ver de manera positiva y se puede ver de manera negativa. Se puede ver de manera negativa desde el pensamiento de que no se le debe de dar alas a la oposición para que ataquen al partido Nuevas Ideas, porque eso le quita poder al presidente en la próxima elección. Tiene mucha lógica. Tiene mucha lógica. O lo podemos ver de manera muy positiva, como no como la oposición podría llamarlo purga interna, no, sino que más bien como una limpieza interna del partido de aquellos elementos que no están acorde a la nueva mentalidad objetiva que tiene que ser el partido, a una nueva mentalidad democrática y sin corrupción. Ahora, lo que no tenemos que confundir nosotros es que una cosa es la corrupción que se llega a hacer en las instituciones como funcionario público y otra cosa es la corrupción interna o institucional del partido. Que eso no es que yo esté tratando de minimizarlo, pero es algo totalmente diferente que no tiene que ver con que la persona sea o haya sido quien lo hizo o quien lo hizo y se salió con la suya vaya a ser un corrupto como funcionario público. No. La vida partidaria en época de elecciones es una competencia y en la competencia hay personas que juegan limpio y hay personas que juegan sucio. ¿Verdad? Sí. Que podría ser un reflejo de lo que pudiera llegar a ser alguien cuando se convierte en funcionario público. Sí, no. Eso depende ya de la moral de las personas. Entonces, viéndolo de manera positiva, es un ejemplo lo que podría estar dando nuevas ideas, limpiándose, cosa que los partidos políticos tradicionales no aprendieron a hacer durante sus gobiernos de 30 años y que no hacen ahorita y siguen defendiendo a sus corruptos que ya no pertenecen al partido, ¿verdad? Sí, exacto. Es que ese es el problema y esa es la diferencia.
¿Y tú qué piensas de eso? Que, bueno, hay ciertos políticos que han ido heredando, qué sé yo, no sé si será una herencia o qué será, que han estado desde abuelo a hijo, a nieto. ¿Tú qué piensas de ese tipo de, no sé, de A prácticas, ver, digamos? a ver, al igual que, que los valores morales se transmite de generación con generación, de padre, de abuelo a padre y de padre a hijo, existen algunas familias que crean sus linajes, dentro de la política. Ahí tenemos los ejemplos del PCN. El PCN tiene muchos linajes internos de gente que el abuelo era político y se convirtió en funcionario público, que el padre era político y se convirtió en funcionario público, que luego el hijo es político y es funcionario público, así mismo, o así como los militares, por ejemplo. Sí. Y yo provengo de una familia que la mitad han sido militares y la otra mitad han sido políticos. Y si entendemos que los militares en los tiempos de los gobiernos presididos por los militares también eran políticos, entonces podríamos hacer un solo combo, Ujú. ¿verdad? Sí. Entonces, es como que a mí me objeten que porque mi padre era militar y porque tuvo mucha labor política durante el conflicto, que por eso es que yo me metí a hacer política y me convertí en politólogo, Ah, ¿verdad? ujú. Entonces, esto viene dado por la naturaleza humana y es el ejemplo que se sigue. Y si alguien fue exitoso en lo que hizo, luego el hijo aprendió a hacer eso porque ha tenido al mejor maestro y quiere ser exitoso igual que el padre o superarlo. Pues el hijo, el que viene después, también ve con grata y gran admiración a su padre y quiere hacer lo mismo. Ujú. Pero cuando lo vemos en la política, no solo es porque se ha encontrado qué hacer y en qué se puede ser exitoso, porque uno arrastra al otro, sino que también porque estar en política significa poder. Sí. Y, y quien tiene poder político tiene los conectes y puede beneficiarse de situaciones que un ciudadano regular no puede. Pero eso es herencia o es la manera corrupta de hacer política. Ok. La manera nueva de hacer política no tendría por qué existir ni clientelismo político, ni compadrazgo, sino que todo debería de ser parejo. Ujú. Es cierto que cuando hay una emergencia y que cuando se necesita apoyo del gobierno, que el gobierno esté dispuesto a abrir una línea de comunicación con los funcionarios de alto nivel si es necesario. Y yo he visto que el gobierno actual sí se ha preocupado por abrir los canales de comunicación necesarios hasta para ayudar a la gente más humilde para romper con un esquema burocrático que muchas veces es más dañino que beneficioso para el orden institucional del país. No sé si me doy a entender, Sí, 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 sí. ¿verdad? Excelente. Entonces, esa es la respuesta que yo te puedo dar. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, porque yo estaba pensando, o sea, tengo en mente casos específicos, ¿verdad? De eso de que han ido heredando ahí puestos en la política y creo yo que se dio en antaño porque ya estas personas, creo que solo queda el nieto todavía está en política, pero siento yo que los anteriores hasta se me hace que fue por ayuda de los votos de las maras, qué sé yo. No te voy a decir el nombre porque, bueno, es algo que estoy pensando en alto, pero, pero sí me Yo daba creo que curiosidad antes tú. porque yo conozco a varios linajes de la política salvadoreña. Sí, sí, sí. Entonces ya cuando te Tiene digo que ser parte de abuelo, uno de esos linajes que yo conozco. sí, sí, sí. Y es raro porque uno de ellos, o sea, el tipo salió del país exiliado y no va a regresar.
Sí, ¿verdad? claro. Así. Paréntesis, quisiera agregar, antes de terminar esta parte, Ajá. quisiera agregar que ese es uno de los factores que crean lo que nosotros, de una manera así jocosa y práctica, llamamos a los dinosaurios políticos. Los dinosaurios, sí. Y también llamamos de una manera despectiva, pero a manera de broma, a los dinosauritos. Sí, A los dinosauritos, ¿verdad? sí, sí, sí. Que es la falta de democracia que imperó en los partidos políticos, y a pesar de que se aprobó en la Asamblea Legislativa por una resolución de la Corte, ¿verdad? Por una resolución de la Corte, Sí. se aprobó que se elaborara el anteproyecto de ley, que se estudiara la ley y que se aprobara la ley de partidos políticos, Sí. ¿verdad? Uh-huh. Una ley muy, muy buena en estructura, y una ley muy buena para regir el carácter moral y el orden de los partidos, pero ¿qué era lo que sucedía? Por ejemplo, yo conozco muy de cerca el caso del Partido Arena. Ok. El Partido Arena no cumplía esa ley. Se formaban todas las estructuras para llevar a cabo las elecciones internas, y ahí teníamos, y con un ejemplo muy claro, cuando participa en las elecciones internas para las presidenciales Rodrigo Ávila, Ana Vilma de Escobar, no me acuerdo quién más estaba en este momento. Ahí tuvimos a un director departamental, que no voy a decir el nombre ni de qué departamento por respeto, porque no quiero causar polémica. Sí, sí, sí. Pero ahí lo teníamos por orden del presidente de la República. Ahí lo teníamos que él andaba visitando personalmente a cada director departamental del partido para que no votaran por Ana Vilma de Escobar y que votaran por Rodrigo Ávila. Wow. Porque ya estaba todo planificado, Sí. porque Rodrigo Ávila iba a perder ante Mauricio Funes. Sí, pero creo que se salvó de una humillada en ese entonces. Entonces, y allí ya estaba vigente la ley de partidos políticos. Wow. Por lo tanto, eso se irrespetó, y esa es corrupción interna. Pues el FMLN siguió haciendo eso, y eso no permitió que se crearan nuevos liderazgos dentro del partido. Por lo tanto, lo que instauraban eran a estos pequeños dinosaurios. El dinosaurio mayor dejaba su puesto porque ya las bases lo repelían, y ponía al dinosaurito. Sí. Entonces el dinosaurito pensaba igual que el dinosaurio mayor. Entonces, estos realmente no eran líderes del partido, sino que solamente eran dirigentes, pero que le ponían en la mente a las personas que sí eran líderes, y no se preocupaban por crear liderazgos, porque quien resultara candidato para lo que fuese tenía el marketing político y le hacía todo el trabajo de hacer de un pedazo de carbón, te sacaban un diamante precioso. Sí. ¿Verdad? Sí. Algunos nunca llegaron a ser diamantes preciosos, sino que se quedaron siendo un vidrio Swarovski, por ejemplo. Pero la verdad de las cosas es que eso arruinó a los partidos políticos. Su mismo dinosauriato arruinó a los partidos políticos. Sí. Sí, sí, yo tengo mi opinión sobre los baby boomers, fíjate. Ajá. No sé por qué, pero siento que los baby boomers como que son pocos los que han contribuido a la evolución del hombre. La mayoría se han encargado. Pero esa es una opinión personal, ¿ok? Okay. Sí, sí, sí.
Ahora, bueno, vamos a continuar con algo más. Aquí viene algo, no sé si será un poco complicado de contestar, pero voy a empezar yo a dar esto. Y me refiero a la reserva de información por 7 años. Entonces, la reserva de información de gastos públicos por un periodo de 7 años es una práctica que se ha implementado en algunos países, incluido El Salvador, como parte de su legislación de transparencia y acceso a la información pública. La razón detrás de esta reserva suele estar relacionada con la protección de datos sensibles y la privacidad de las personas, así como con la necesidad de mantener la confidencialidad en ciertos asuntos gubernamentales. En muchos casos, la información financiera y los detalles de los gastos públicos pueden incluir datos personales de ciudadanos, proveedores y empleados del gobierno, así como información estratégica o delicada que podría comprometer la seguridad nacional o la efectividad de ciertas operaciones gubernamentales si se divulgan públicamente de manera inmediata. Ahora, quiero preguntarte cuál es tu opinión sobre la reserva de información de gastos públicos por un periodo de 7 años en El Salvador y si consideras que esta práctica promueve la protección de datos sensibles y la confidencialidad o crees que podrían limitar la transparencia y la rendición de cuentas en el país. Comprendemos que la oposición es una oposición irresponsable que pertenece a un grupo de poder, a una élite o un par de élites que se unieron en contra del gobierno y que utilizan cualquier tipo de herramienta para utilizarla como arma política en contra del gobierno. Okay. Entendemos eso. Ahora también entendemos que no existe reserva que dure 100 años. Okay. Entendemos que la reserva después de los 7 años expira y no importa lo que se haya hecho en el primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto o el último, siempre se va a dar a conocer en su totalidad. Sí. Por lo tanto, esto no es un permiso para meter manos a las arcas del Estado, ni mucho menos es un permiso para que el funcionario público se corrompa, sino que la reserva, a mi manera de ver, y aquí yo sí entro con mucha profundidad a entenderlo como una jugada estratégica para no darle combustible a la oposición para que utilice la información como un arma política en contra del gobierno. Porque si se dan a conocer ciertos aspectos sensibles de lo que se está haciendo a nivel institucional, entonces la oposición va a intuir qué es lo que viene y va a atacar al gobierno de manera política, porque lo que ha tratado de hacer la oposición es detener el desmantelamiento de la institucionalidad anterior, porque porque la estructura institucional anterior era la que le daba vida a ellos. Entonces ellos necesitan mantener su casa intacta. No tuvieron éxito. Por lo tanto, al desmoronarse esto, a ellos les molesta mucho que no han contado con las herramientas suficientes para poderse defender. Pues la reserva es una de estas situaciones que raya con la transparencia o no. Hablemos de la transparencia inmediata. La transparencia inmediata, el pueblo le ha depositado la confianza al gobierno, le ha depositado la confianza a la gente que rodea a Nayib Bukele. Y el presidente Nayib Bukele sabe claramente que se debe de fiscalizar todo lo que su cartera de Estado hace, todo lo que los ministros hacen y todo lo que cualquier funcionario público con poder bajo su gobierno haga, ¿verdad? Porque eso va a ser contraproducente si no se corta de raíz. Ahora la transparencia a largo plazo, eso va a existir. No me acuerdo exactamente cuándo se impuso, pero yo sé que queda un poquito más del 50% de ese periodo para que ya termine la reserva de 7 años. Por lo tanto, esto no es algo que debería de preocupar en gran manera a la población.
Lo que pasa es que la oposición lo trata de utilizar como arma política para justificar que el gobierno es corrupto. Y asimismo las organizaciones de la sociedad civil, que realmente el hecho de que sea personas que no son militantes de los partidos políticos no quiere decir que no sea gente que responde a los partidos políticos o que simpatiza con las ideologías de los partidos políticos tradicionales. Eso es una herencia de la Guerra Fría. Ok, ¿Verdad? sí, muy bien. ¿Okay? Muy bien, sí. Vamos a ver, ahora vamos a pasar a otro tema porque por el tiempo, pues quería saber cuál era tu opinión sobre la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador por parte del gobierno de Bukele, porque tuve a un analista político que estuvo diciendo que el problema con la adopción del Bitcoin era que ya no recibía préstamos El Salvador. Entonces, que cómo estaban financiando las cosas en El Salvador, o sea, las obras, ¿verdad? Y yo pues le decía que algo muy raro había pasado en El Salvador que nunca había sucedido antes, era la excelente recaudación fiscal que hay hoy día. Esa es una. Y otra, pues que con la adopción del Bitcoin, pues que es un activo. Y aunque mucha gente no lo crea, yo he invertido en Bitcoin ya por muchos años y he tenido buenos momentos y malos momentos. En este momento, pues estamos en un limbo y ya llegamos a un punto en que el Bitcoin va a subir, tiene que subir. Ok, puede bajar, ¿verdad? Pero ya estamos llegando al 2024, que es cuando supuestamente el Bitcoin va a sobrepasar su último all-time high, que era 60,000, creo, o 68,000. No, 60 y algo fueron. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre la adopción del Bitcoin? Yo, viéndolo de manera estratégica, lo puedo catalogar como otro logro del gobierno del presidente Nayib Bukele. Lo que la oposición trata de hacer ver a la gente es que el Bitcoin solo sirve para poder hacer negocio, para poder especular o para poder ganar o para simple y sencillamente como una moneda de cambio. Pero la realidad del Bitcoin va muchísimo más allá de eso. Y se los voy a decir en una situación que yo analizo mucho, sí, en el tema de la geopolítica, que yo creo que es una de mis especialidades. La adopción del Bitcoin como moneda de curso legal le da un soporte legal a la moneda para que cualquier gobierno o empresa que esté dispuesta a aceptar Bitcoin en el mundo, el gobierno de El Salvador o las empresas de El Salvador le puedan pagar con Bitcoin. En otras palabras, con la tensión existente que ha habido entre el gobierno globalista del presidente Joe Biden con los gobiernos globalistas, un 80% de la Unión Europea, con un gobierno globalista de Canadá y con otros gobiernos globalistas que tradicionalmente han estado comerciando con El Salvador o que ha habido proyectos de cooperación conjunta o que El Salvador ha sido acreedores de fondos de sus agencias de cooperación. Entonces, si viene el día de mañana y de repente viene un gobierno de Estados Unidos y dice, le ponemos al gobierno de El Salvador sanción sobre el uso del dólar. Exacto, ahí estamos. Ya no estamos con el SWIFT, sino que estamos con blockchain. Y ya tenemos una alternativa distinta al dólar. Entonces yo creo que a nosotros se nos tiene que alumbrar la mente. Se nos tiene que alumbrar la mente lo suficiente para entender que hay un motivo político de la implementación. Y ese motivo político es salvaguardar la economía nacional y no permitir que un bloqueo o una sanción de algún gobierno que no soporte la presión que ejerce el gobierno de El Salvador hacia afuera, trate de implementarlo. Ahora,
lo del Fondo Monetario Internacional que no quiere prestar dinero, eso solo es una medida de presión, precisamente para que El Salvador abandone el Bitcoin. ¿Quiénes son los mayores financistas del Fondo Monetario Internacional? Toda la vida ha sido el gobierno de Estados Unidos. Ahora, ese miedo de que tratan de infundar en la población en que El Salvador ya no puede ser nunca más acreedor a los fondos del Fondo Monetario Internacional o a préstamos del Banco Mundial o a préstamos de otras instituciones regionales, se cae con la construcción del nuevo orden multipolar, donde vamos a empezar a ver cada vez más, vamos a empezar a ver el auge del Banco de Desarrollo del BRICS en América Latina. Eso. Donde vamos a empezar a ver también instituciones bancarias y financieras regionales que se unen con el Banco del BRICS, con bancos chinos y con otros bancos que no pertenecen al área de influencia occidental. Por ejemplo, el Banco Centroamericano de Integración Económica está en otra sintonía con El Salvador, a diferencia de cómo lo está el Fondo Monetario Internacional. Sí. Entonces, esto ya nos hace entender que los préstamos y las divisas de cambio se convierten en armas políticas de quien maneja, de quien dirige la orquesta de manera temporal. ¿Y quién dirige esta gran orquesta del globalismo internacional? Es el gobierno actual de los Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden. Exacto, exacto. ¿Sí? Muy bien, me ha gustado eso. Y eso que has mencionado, lo del BRICS también. El BRICS significa que son los países que están unidos, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y hay una veintena de gobiernos que han pedido incorporarse al BRICS. Argentina, oí que hace poco se había incorporado. Argentina está en una cuerda floja. Argentina está jugando, Alberto Fernández, él está jugando la misma estrategia de Erdogan en Turquía, que es un maniqueísmo, utiliza un maniqueísmo político, o para que la gente lo entienda mejor, es aquella relación de tres, no aquella relación de una pareja de dos, de aquel hombre que cuando se pelea con la esposa se va donde el amante, y cuando ya no quiere estar con la amante, regresa a sus raíces conservadoras y querer estar con la familia. Entonces, sí, es que eso es un excelente ejemplo, porque después de todo, fíjate, regresa con la oficial, pero tiene un conflicto. Y sabe que tiene un conflicto y que lo puede perder todo. Argentina, Macri dejó a Argentina con la mayor deuda de su historia con el Fondo Monetario Internacional, y para poder refinanciar la deuda tuvo que pedirle a Estados Unidos que le ayudaran a refinanciar la deuda. Entonces, el gobierno de Argentina está muy comprometido por un largo periodo con cualquier gobierno norteamericano, o sea, estadounidense, que esté de turno. Pero también ellos saben que pueden pagar toda esa deuda pidiendo, en vez de un refinanciamiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, sino que pasándole la deuda al Banco del BRICS, y ellos adquirir una nueva deuda a un menor interés. Sí. Lo que pasa es que todavía no se ha dado el gobierno, porque el Banco del BRICS todavía no tiene la suficiente presencia internacional, pero todo indica que la va a tener. Por lo tanto, yo creo que lo que está haciendo Alberto Fernández es un plan de dilatar las decisiones de integración al BRICS, porque integrarse al BRICS ya en la construcción de un nuevo orden multipolar ya no solo significa un aspecto económico y después comercial, sino que ya que estamos entrando a una nueva guerra fría, vamos a ver que el mundo se empieza a dividir en bloques. Entonces,
el tener la economía supedita a uno de los bloques representa en gran medida pertenecer a ese bloque. Entonces, esto es una situación que él está tratando de manejar de manera cuidadosa, pero de una manera muy peligrosa. Sí, sí, muy Sí, cierto. Pero bien, ahora, para ir finalizando, a mí me gustaría conocer, bueno, yo conozco bastante a Juan José Golcher, pero me gustaría que tú compartieras un poco porque tú sabes, estas entrevistas yo trato de hacerlas un poco más como una plática, una tertulia y claro, algo más ameno. Entonces, claro, yo claro. quiero que tú compartas, porque yo tengo un gran recuerdo de Juan José Golcher cuando yo estaba pequeño, especialmente porque Juan José, bueno, quiero que me des permiso para compartir esto, que Juan José, Adelante. sí, bueno, era un excelente baterista. Excelente baterista. Estábamos en el colegio y Juan José tocó varias canciones y todos los bichitos, todos los que estábamos ahí, pues quedamos fascinadísimos. Y después de eso, Juan José se hizo todo un ídolo. Cuéntanos más sobre tus hobbies, lo que estás haciendo, tus proyectos. Sí, No sé si tienes un canal de YouTube o... sí, 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 claro que sí, claro que sí. Bueno, yo fui durante mi juventud y mi adolescencia, yo crecí prácticamente bajo la sombra de mi padre. Era la época del conflicto armado y yo aprendí a ver a mi padre como mi héroe. A medida de que yo fui creciendo y todo eso, y aquí con toda honestidad yo lo digo, fue mi época en la que yo empecé a pensar por mí mismo y yo objetaba y discutíamos y analizábamos, y ahí yo me di cuenta que aprendía mucho más de mi padre. Lo que yo pensé que estaba escrito en piedra, de lo que yo escuchaba de mi padre en pequeño, de repente ya siendo un adolescente, yo ya escuchaba una versión de mi padre muy distinta. Entonces entendía que la política no están las cosas escritas en piedra, sino que el análisis se puede hacer desde diversas ópticas. Y yo entendí entonces que lo que yo tenía que hacer, si yo quería ser una persona objetiva, y no solo en el tema de la política, sino que en mi vida yo tenía que ver las situaciones desde diversos ángulos para poder tener una perspectiva más aproximada a la realidad, aunque conocemos que la realidad siempre es subjetiva. Sí. Por lo tanto, mi papá moldeó bastante de mi pensamiento político y moldeó también mi carácter, ¿verdad? Y bueno, yo crecí en el seno de una familia donde la educación y los valores morales siempre fueron lo más importante, ¿verdad? Aprendimos a compartir, aprendimos a ser personas que aunque una persona no nos agradara, siempre nosotros teníamos que ser personas educadas y nuestra interrelación con la sociedad tenía que ser al nivel que nosotros habíamos aprendido, ¿verdad? Entonces, yo tuve mucho conflicto. Yo tuve muchísimo conflicto moral cuando yo trabajaba en Arena. Yo estuve 8 años con ellos. Y el conflicto moral iba tanto de que yo no aceptaba que la gente me faltara respeto, hasta el punto de que yo no aceptaba de que funcionarios públicos eran altamente corruptos, y yo tenía un gran temor que yo, que era una persona que no debía nada, que era una persona joven en política, que yo tenía unos grandes sueños, verme empapado, ni siquiera conocer las cosas malas, porque yo hasta llegué a tener miedo en un momento de que hasta me podían matar, porque yo conocí gente allá adentro que los mataron solamente por estar en la reunión equivocada, en el momento equivocado. Wow. Entonces, yo era una persona que a medida de que yo iba conociendo más del partido, más me iba yo decepcionando y menos me iba yo involucrando y más me iban criticando. Sí. ¿Verdad? Sí. Al punto que yo me enteré al punto de que yo realicé que la política partidaria, por lo menos
en la manera en que el partido la desarrollaba, a mí no me satisfacía, no me llenaba. Y posteriormente yo traté mejor de lanzarme como un consultor y me topé con el muro de la partidocracia en su máximo esplendor. Sin embargo, logré ser asesor político de la candidata a la vicepresidencia, Adriana Bonilla, en las elecciones presidenciales del 2014, que todos sabíamos que ella no tenía oportunidad de llegar, pero lo que queríamos realmente era posicionar una nueva imagen con una manera distinta de hacer política, el Partido Salvadoreño Progresista. Entonces yo apoyé directamente a la candidata y me enteré que el partido era un partido electorero, que no tenía, que era solamente un cascarón, y que a pesar de que había mucho militar muy agradable, gente con grandes sueños y todo eso, pero en la política no solo se trata de sueños, ¿verdad? Entonces fue una gran experiencia profesional para mí. Posteriormente, con un grupo de expolíticos y personas de distintas disciplinas, valga la redundancia, nosotros creamos un grupo multidisciplinario en el cual yo estuve a la cabeza por 2 años como presidente de una consultora llamada Estrategos Internacional. Pudimos trabajar con algunas alcaldías, pudimos trabajar a niveles de impartir cursos con temas específicos de carácter político, que era yo el que los impartía, porque a mí toda la vida me ha gustado involucrarme en el área académica. Esto me gusta mucho. Entonces, fue una gran experiencia, ¿verdad? Ahora yo me di cuenta que la partidocracia no me daba a mí ninguna oportunidad para yo poder sobresalir, ni me daba tampoco ninguna oportunidad para poder hacer una vida decente en El Salvador, por las malas condiciones. Sí. Y pues yo acepto la realidad que a pesar de provenir de una familia de clase media, pero cada quien tiene que crear el andamiaje para su futuro, y no importa de dónde provenga. Entonces yo rápidamente dije, este es el momento en el cual yo me tengo que ir del país por bien. Pues para no hacerles largo esta historia, viví 1 año en Tailandia, viví 2 años en Malasia. En Malasia yo fui gerente de una ONG que se dedicaba directamente a la educación y a instalar paneles solares. Okay. Entonces, una labor extremadamente demandante, pero muy interesante, porque fue la primera vez que yo verdaderamente pudiera abrir mis ojos y decir, existen tantas culturas en el mundo, somos tan distintos, pero al mismo tiempo somos tan iguales y queremos lo mismo, sobresalir y tener una buena vida. Yo conocí gente, malasios chinos, conocí malasios indios, malasios tailandeses, malasios taiwaneses, malasios indonesios. Conocí gente de Sri Lanka, conocí gente de Bangladesh, conocí gente de Pakistán, Egipto, de varios países africanos con los cuales nosotros trabajamos. Una experiencia multicultural que yo, para serles honesto, a pesar de que después me vine para Vietnam y hoy soy docente acá, pero yo la experiencia de Malasia, yo quisiera volverla a repetir, porque a mí me encantó trabajar con la gente. Y a pesar de que el cargo de que yo tenía era un cargo en el cual yo era visto con respeto, porque yo les tenía que enseñar a ellos sin saberlo de manera colectiva, ellos eran mis maestros, porque yo aprendí de ellos increíblemente. ¿Y tú? ¿Verdad? Bueno, ¿y en todos estos países te has comunicado en inglés o te ha tocado aprender los idiomas? Porque yo sé que, mira, aquí no mucha gente lo sabe, pero Juan José Golcher es
una persona muy inteligente. Y eso, que no quepa duda, muy inteligente. Sí, bueno, Tailandia es un país que tiene muchísimos años de que se abrió al turismo. Por lo tanto, Tailandia no es complicado relacionarse con la gente. No estoy diciendo que es fácil, pero no es tan complicado. Para serle honesto, nunca me gustó el tailandés como idioma porque lo consideré demasiado complicado para aprender y yo sabía que no era el lugar donde yo me iba a quedar, Sí. pero quería tener la experiencia. Malasia sí me gustó muchísimo. Por lo tanto, en Malasia la ventaja es de que como Malasia fue una colonia británica, entonces la mayoría de las personas pueden hablar ya sea de inglés básico a inglés intermedio o full. Por lo tanto, en Malasia, que uno no se extrañe, que tal vez no saben uno de dónde es y a uno le hablan en cualquiera de los 3 idiomas oficiales, que puede ser chino, con sus variantes a mandarín, cantonés, hakka, hokkien y otros, Oh, o en tamil o en hindi de India o en Bahasa Malayo. Dios Entonces no santo. importa, no importa en cualquiera de esos idiomas que le hablen a uno, pero inmediatamente cuando uno les habla en inglés, ¡pum!, ellos ya responden en inglés y la Ok. comunicación empieza a fluir. Gente muy agradable, gente con unas tradiciones religiosas y culturales muy arraigadas, gente que, por lo menos mi experiencia personal, se van a reír de lo que voy a decir, pero yo me engordé como 15 kilos porque Así. no faltaba el fin de semana que a mí me invitaban a comer a una casa porque querían platicar conmigo. Entonces, Wow. una experiencia fenomenal, ¿verdad? Qué excelente, sí. Y Y me impactó tanto para moldear mi pensamiento y siempre que me recuerdo lo añoro. Me da así como un poco de tristeza que porque me fui, ¿verdad? Pero al sí. mismo tiempo cuando lo cuento, yo no sé si te has dado cuenta, pero tal vez creo que tengo una sonrisa de oreja a oreja ahorita porque ha sido una de las mejores etapas de mi vida, Qué ¿verdad? bien, qué bueno. Y Sí, mira, y ahí en Vietnam, ¿cuánto tiempo has estado? casi los 5 años. Wow. O sea, ya preguntar si puedes hablar lo que hablan ahí. ¿Qué es lo que hablan ahí en Vietnam? Aunque no me lo crean, mi mamá se mata de la risa porque cuando yo llegué a El Salvador el año pasado, según mi mamá, yo ya era todo experto en vietnamita. Ah, Pues viene mi mamá y me pregunta yo, mamá, desde que hace 5 años estoy en proceso de aprender, ya pronto voy a poder hablar. Es complicado. El vietnamita, ok, si nosotros creemos, toda la gente tiene la percepción de que hablar en chino es lo más complicado que hay en esta vida. sí. Eh, solo existe una escritura en China que es el chino simplificado y Ok, en Taiwán que es el chino tradicional, la ok, escritura, ¿verdad? Y eso ok. es para unir a las diferentes lenguas e idiomas que existen adentro. Pero si, por ejemplo, nosotros hablamos del mandarín, que es el que se habla en mayor escala en China, Sí. tiene 4 tonos. Eso quiere Ah, decir, eso quiere decir que si existen 4 tonos, con mucha seguridad en algunas situaciones existe la misma palabra pronunciada con una distinta tonalidad y lo cual significa tiene un diferente significado. Pues en Vietnam han ido más allá de la complicación y wow, acá existen 6 tonos, wow. de los cuales yo ya identifiqué que guturalmente Ajá, hay 2 tonos
que a nosotros los salvadoreños como que no se nos dan mucho, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, yo nunca hablo de mi vida personal, pero yo tengo mi prometida que ella es vietnamita y ella está tratando De de enseñarte. enseñarme. Yo entiendo muchísimo vietnamita, Ok. puedo entender bastante y sé vocabulario lo suficiente para poderme defender. Ah, ok. Y descubrí rápidamente al estar en Vietnam que acá nosotros los extranjeros somos muy bien recibidos, Ok. Qué porque bueno. las personas vietnamitas fueron personas que estuvieron bajo un régimen cerrado y hace aproximadamente unos 15 años el régimen se volvió laxo, se abrió al mundo y hoy la gente cuando mira a extranjeros quieren conocer sobre ellos. Lo primero que le dicen a uno con un bien bajo nivel de inglés es que si uno les puede enseñar a hablar en inglés o Oh. ellos llegan con el teléfono y con el Google Translate de la nada te dicen yo quiero ser su amigo. Entonces, Wow. sí, entonces una gente muy humilde, una Sí. gente muy agradable, entonces uno rápidamente se empieza a dar cuenta que aunque uno no hable el idioma, unos lo hacen sentir muy cómodo, como en casa, Igual que los ¿verdad? europeos. No, es mentira. Esto es broma Yo porque sé, yo sé, con todo de ironía. No, sí. yo creo que las realidades sociales, las realidades laborales, las realidades o los contextos en que las personas se desarrollan son determinadas por la manera en que uno ve la vida y por la manera en que uno trata de interrelacionarse con la gente. Yo tengo un grupo muy variado de amigos extranjeros, en la cual la mayoría son europeos. Y a diferencia de la mayoría de los latinoamericanos, que ellos dicen que encuentran muy difícil llevarse con centroeuropeos, Sí. que porque los catalogan de que son personas frías, de que no hablan mucho, etcétera, etcétera, pues yo considero todo lo contrario. Por ejemplo, uno de mis mejores amigos, él es ruso, de San Petersburgo. Ok, ok, ahí estamos hablando de otras, ya es otro Y nivel. es el típico ruso, y es el típico ruso que cuando uno lo ve, a unas personas les da miedo por su semblante, ¿verdad? Ok, Pero es un gran amigo y hasta confidente. qué Yo bueno. tengo a mi mejor amigo que es un estoniano ruso, que mide casi 2 metros, barbudo, grandote, que cualquiera lo ve en El Salvador y dice, no se le acerquen a este tipo. Tengo una de mis mejores amigas, que es una licenciada en Relaciones Internacionales, que por cierto en el programa de Urban Talks la gente la ha conocido, que es una muy buena analista, que ella es de la zona del Donbass, en Ah, ok. Ucrania. Wow, ok. Sí, sí. Tendrá Tengo una gran muchas historias amiga, interesantes de ahí. sí, tengo una gran amiga Ana Osacha, tengo una gran amiga Lili, tengo una amiga Marquina, tengo otra amiga llamada Daria. Todas son ucranianas. Tengo amigos de Polonia y tengo amigos ingleses, tengo amigos alemanes. Y si nos vamos al otro lado, tengo amigos americanos. Latinoamericanos, solamente tengo Ok. dos amigos. Y uno es curiosamente salvadoreño que vive en Ho Chi Minh City, Ah, ok, ¿verdad? ok. Ajá. Y otra persona a la cual yo aprecio mucho y quiero mucho es el embajador. Es el embajador de El Ah, Salvador, porque mi padre era amigo sí. de Ok, sí, hace poco vi una entrevista con él. Sí, él. Ajá. sí, sí, sí. Ah, wow, no sabía que lo conocías. Ah, Sí, claro que sí, es una gran persona, don Omar Rubén Orozco, excelente embajador y está haciendo un trabajo fenomenal acá para el gobierno de El Salvador, con el gobierno de Vietnam. oh, Así wow. es, sí. Ok, qué bien, qué bien. Bueno, una sola pregunta más, porque Ok. sé que tú, bueno, has practicado la meditación.
¿Cuánto tiempo lo has hecho? Ok. Yo reconozco la importancia del budismo como una filosofía. Sí. Yo no soy una persona que le da tinte religioso a las filosofías, ni tampoco soy una persona que se dedica a crear conflicto entre religiones. Sí. No ataco ni defiendo a ninguna, sino que más bien respeto su institucionalidad y el pensamiento de cada persona y para lo que le sirva. Pues yo descubrí aproximadamente a mis 18, 19 años, yo descubrí el budismo en El Salvador. Por cierto, Oh, wow. la señora que daba las meditaciones budistas en esa época era la señora Dina de Flores, tía de Francisco Flores, del expresidente. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ella creó la primera asociación de hinduismo en El Salvador y ahí también se enseñaba sobre budismo y las meditaciones budistas como Vipassana, Samatha y Satipatthana y otras técnicas. Luego así fue cuando yo conocí el budismo y me pareció espectacular la manera de pensar. Luego yo viví cierto tiempo en Chile también. Tuve una oportunidad de trabajo, me quedé ahí trabajando como gerente de una empresa constructora. Eso fue allá alrededor del 2011. Entonces, yo también conocía gente que estaba muy inmersa en este tema del budismo. Y ahí tuve una visión distinta de lo que ya era el budismo dentro de Chile. Y Tailandia, allá cuando llego yo a Tailandia es un país por excelencia budista, con una gran tradición budista. Entonces yo viviendo en Tailandia, yo logré sacar varios cursos de meditación, como el Vipassana, que es el vivir consciente, que hay 4 puntos: el vivir consciente y estar siempre en plena conciencia de lo que uno está haciendo en el presente, en cada momento, porque yo considero de que nosotros, los seres humanos, inmersos en una sociedad altamente economicista y después de la atomización creada por el neoliberalismo en El Salvador, el salvadoreño perdió el espíritu de la cooperación, uno se volvió individualista y uno entró a una competencia que al final es una competencia malsana que no nos ha llevado a nada. Por lo tanto, el estrés que esa competencia y ese estilo de vida crea, la gente en El Salvador, yo me di cuenta que la gente en El Salvador, al igual que en cualquier país del mundo, su manera de desestresarse es alcohol, es salir, es fumar, hacerse daño a uno mismo, matarse lentamente para después tratar de curarse de lo que supuestamente nos iba a curar del estrés. Por lo tanto, yo quise hacer un cambio radical de ese pensamiento, ¿verdad? El budismo abre muchas puertas en Asia. Entendemos de que la mayoría de los países asiáticos que no son islámicos y que no son católicos son budistas. O tienen sincretismo, como en Japón, o tiene lo que en política se conoce como panachage, y que acá lo que nosotros le podríamos llamar, para que lo entendamos, es una combinación de pensamientos bajo un nombre de una religión. Por ejemplo, el budismo vietnamita es un budismo chino, Chan, Mahayana, tropicalizado para Vietnam. El budismo chino es un budismo Mahayana, el Chan. El budismo japonés es el mismo Chan, pero tropicalizado para Japón y que ellos le llaman Zen. El budismo original del vehículo de los mayores es el de Tailandia, que estamos hablando del budismo Theravada. El budismo de otras partes, como en el Tíbet y en el norte de la India, en Nepal, cuyo máximo exponente, el Dalai Lama, es el Gelupa, que es la tercera vía, que lo conocemos como Vajrayana. Entonces,
en Occidente conocido como el budismo esotérico, que también yo lo conocí mucho, ¿verdad? Que es donde uno utiliza los mantras con los malas, Sí. con las diversas posiciones de mudra, meditación en loto. Sí. Entonces, todas esas prácticas ayudan a mover energías internas que mejoran los estados de ánimo, o si la práctica es mal hecha, empeoran los estados de ánimo. Por eso es que se hace con conocimiento para crear unas vibraciones muy distintas y uno empezar a ver la vida de una distinta manera. Y así quiero anunciar las palabras del Buda Siddhartha Gautama, Sí. cuando le preguntan, ¿y usted qué ha ganado con la meditación? Yo no he ganado nada. Entonces, yo he perdido mis rencores, he perdido mis inseguridades. Wow. He perdido esto, he perdido lo otro, he perdido lo otro, he perdido lo otro, he perdido lo otro. Por lo tanto, si entendemos que el ser humano, cuando se despoja de ese lastre que lo hace infeliz, empieza a ver la vida de otra manera y empieza a interactuar con la sociedad y con su prójimo sin velos, sin prejuicios. Y con energía positiva, la reacción de la gente también es positiva hacia uno. Entonces ahí es donde la vida le empieza a sonreír a la gente. Y esto es tan simple, para que lo entendamos, tan simple como decir, yo te sonrío a ti, tú me sonríes de vuelta. Yo le sonrío a alguien, no me sonríen de vuelta, perfecto, algo le sucede. Pero no fue agresivo conmigo tampoco. Ok, qué buena manera de pensar. Pero con seguridad yo te veo mal, me vas a ver mal. Soy agresivo contigo, voy a recibir más agresión. Sí. ¿Verdad? Wow, Juan José, es que eres todo una caja de Pandora. Tú tienes de todo que compartir, ¿verdad? Un poco de todo. Qué barbaridad, pero bien. Muy bien, queridos espectadores, ha sido un verdadero honor tenerlos acompañándonos en esta entrevista tan especial con un invitado excepcional, Juan José Golcher, un destacado politólogo salvadoreño que ha sabido dejar una huella en el mundo desde Vietnam, por lo menos en mi corazón también. En nombre de todo, bueno, en mi nombre, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a Juan José por compartir sus conocimientos, perspectivas y experiencias con nosotros, su visión única sobre temas políticos y compromisos con el entendimiento global nos han inspirado y enriquecido. Así que le enviamos un cálido abrazo desde el corazón de Madrid y prometemos seguir trayendo contenido enriquecedor y relevantes entrevistas en el futuro. Hasta pronto. Y muchas gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía. Juan José. Un gustazo. Muchísimas gracias, Emil. Ha sido un placer estar contigo. Yo he disfrutado muchísimo esta entrevista. He disfrutado mucho volver a saber de ti, que me alegra que las buenas amistades no se separan por el tiempo. Y bueno, muchas gracias a las personas que nos han visto durante la entrevista. Decirles que yo siempre estoy a la orden y que bueno, que pueden contactarme en Twitter. Mi Twitter es @JuanJose1, ¿verdad? Okay. No, perdón, @JuanGolcher1. Sí, Okay. @JuanGolcher1. También tengo un canal de YouTube que solo lo utilizo como la librería o la referencia de todos los programas que grabamos con Urban Talks. Ok. Ahí tengo entrevistas, ahí tengo programas especiales de carácter cultural, ahí tengo análisis políticos. Urban Talks, ustedes pueden poner Urban Talks Juan José Golcher
e inmediatamente ustedes van a ver ahí el canal de YouTube. Es un nuevo canal que estamos tratando de hacer crecer también, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Muchas gracias, Juan José. Un gran abrazo. Okay. Saludos, cuídense.